cosas que tal vez el mundo puede apreciar en nosotros. Les dije la vez pasada que la mejor manera de mostrar que la Biblia es real, que el Señor Jesucristo es real, no es a través de la historia, no es a través de discusiones y apologéticos que está de moda hoy día, y tal vez copian el lenguaje filosófico de las personas que creemos que saben y los transmiten a las demás personas con esas mismas palabras y siguen en confusión, porque habla con bastantes personas que siguen apologéticos y no le entienden nada a los apologéticos, porque utilizan las mismas palabras que utilizan los filósofos que no creen en Dios, pero están deduciendo de algo de la existencia y de lo que nosotros podemos ver. Siempre me han preguntado a mí, la vez pasada que estuve en Chile o en Perú o en Colombia, cuando he estado en alguna parte, o en Canadá, me acuerdo que preguntaban bastante eso, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? ¿Es un cristiano el que asiste a la iglesia? ¿El que un día levantó la mano y hizo una oración? ¿Qué es un cristiano? De acuerdo a Jesucristo, un cristiano es aquel que recibe el Espíritu Santo. De acuerdo a Jesucristo, ¿eh? Y lo dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él le llama en ese momento, en esta parte le llama el Espíritu de verdad. Y dice, el cual el mundo no puede recibir. O sea, los que son del mundo no pueden recibir el Espíritu Santo. Y por más que vayan a una iglesia, por más que levanten las manos, por más que hagan cualquier cosa, no van a recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo, lo vamos a aprender, es algo que hace Dios y no lo hacemos nosotros. Hay iglesias en que te piden levantar las manos y comenzar a repetir hasta que tú dices una glosolalia, agachandala parajanda, y ya te dicen que tienes el Espíritu Santo. Hay otras iglesias que dicen, bueno, es por fe, nada más. Pero la Biblia habla mucho más del Espíritu Santo y acuérdense, el único que lo puede dar es Dios. No lo puede dar una iglesia, no lo puede dar una persona, no es por hombres que se hace esto, sino realmente es Dios que lo hace, que ve. El apóstol Pablo lo pone en Efesios 1:13 de esta manera: si crees las cosas que has hablado, que son grandes, ¿no? Que Dios habita en tu corazón, con Cristo estás juntamente crucificado, ya no vives tú, eres hijo de Dios, eres embajador de Dios. Si crees todo eso y lo crees, entonces eres sellado con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo voy a creer todo eso si no me han enseñado todo eso? Yo voy a una iglesia y por emoción o una canción o algo por el estilo, siento que se me paran los pelos si los tengo, no, yo no los tengo, pero siento que se me paran los pelos y entonces creo que eso es recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo mucho más grande y usted va a ir aprendiendo conforme ande en el Señor lo que es el Espíritu Santo. Es Dios en sí mismo, Dios en sí mismo. Así como Jesús es Dios en sí mismo, difícil de entender, el Espíritu Santo es Dios en sí mismo. Por eso Jesús le llamó el Consolador, que me voy, pero no los dejaré solo. Enviaré el Consolador, que es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. O sea, si hay una diferencia entre los del mundo y los que son hijos de Dios, o los que son de Dios, o los que son de Jesús, es el Espíritu Santo. No otra diferencia. No es asistencia, no es cadena de oración, no es ni oración en sí mismo, porque todas las religiones oran, ¿sabes? Todas las religiones meditan, sino es el Espíritu Santo que hace algo dentro de ti y lo vamos a aprender ahora. Pero vosotros le conocéis. O sea, ¿dónde está el Espíritu Santo? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo es posible eso, que Dios esté en mí? ¿Cómo es posible que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Cómo es posible que
apóstol Pablo haya dicho, el gran misterio es este, Jesucristo habitando en sus corazones. Todas esas palabras son bien fuertes y muy profundas para entender. Por eso yo digo que la mejor apologética es un hombre transformado por el Espíritu Santo y que cumple con todos los versículos que Jesucristo dijo de los que pasaría con el Espíritu Santo. Pero como es difícil encontrar un hombre, que lo vamos a describir al final, que lleva todas esas características, porque he entendido que es el Espíritu Santo el que hace todo en él. Por decir, hoy día el hermano leyó algo muy importante de Juan capítulo 13, que os améis unos a los otros. Es más o menos como que yo puedo amarte a ti, y puedo amarte a ti, y puedo amarte a ti, y que yo decido amarte a ti, ¿no? Por más que dice, ¿por qué creen que hay tantas denominaciones? ¿Por qué creen que hay tantas iglesias? Por decir, en este templo, yo no permito que haya otra iglesia hispana, porque me han pedido que alquile atrás o que alquile atrás, porque no es un negocio. Si alguien quiere venir a esta iglesia, que se integre a esta iglesia. Pero no un pastor me va a alquilar atrás o me va a alquilar a costado, porque no entienden ni siquiera que la iglesia es una, que es el cuerpo de Dios. No, ni siquiera han entendido eso, pero es como un negocio. Entonces yo hago mi iglesia atrás, tú vas a decir iglesia atrás, y recogemos los diezmos acá y recogemos los diezmos allá. Y es totalmente diferente. No han entendido lo que es la unidad del cuerpo de Dios, porque ese entendimiento solamente lo da el Espíritu Santo. Ahora, eso de amar, que puse el ejemplo, no depende de ti. Como le dije, por eso hay tantas divisiones, tantas peleas. Uno habla mal del otro, el otro habla mal del otro. El otro dice que mi denominación es la buena, mi iglesia es la buena, la tuya es la mala. Hay tanta división, y es porque no pueden amar. Se van a dividir, van a pelear, van a encontrar lo malo de cada uno y se van a ir. ¿Y por qué? Porque el amor solamente lo puede dar, escuchen, no usted con pasión o porque se siente bien, no, lo puede dar el Espíritu Santo. Y la esperanza no avergüenza. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Qué difícil entender eso, ¿no? O sea, que yo no puedo amar por mí mismo, o sea, yo no puedo hacer un esfuerzo para amar a la persona que está al lado. No, si tú amas, es porque Dios lo ha puesto en tu corazón. Porque lo primero que hiciste tú es separarte del amor de Dios. Cuando digo tú, es Adán. Y lo que une realmente a las personas es el amor de Dios. Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios. Es bien claro en este aspecto, ¿no? Pero otra vez, quiero decirles, el único que les puede dar el amor no es un ejercicio que usted hace o un acto de voluntad que usted hace, no, es el Espíritu Santo que derrama su amor en sus corazones. He trabajado en muchas partes de personas muy simples sin cultura. He sido ayudante, he ayudado a los misioneros que traducen la Biblia en sitios increíbles como los Mayorunas, los Machiguengas, tribus que nadie ha llegado todavía casi, y que siguen en el estado que yo los conocí después de más o menos 45 años. O sea, he estado en esas tribus y me he dado cuenta que el único que puede hacer un entendimiento con ellos, no conociendo el lenguaje, no conociendo, es el Espíritu Santo. El único que te puede traer el amor de irte a una tribu donde en Helio, no sé si han escuchado hablar de Helio, fue una tribu en la selva de Ecuador y ellos mataron a Elliot. Es difícil entender eso, pero ¿por qué? Es que el mismo Romanos, capítulo 5, el verso 8, dice que en esto conocemos el amor, en que Jesucristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. El amor de Cristo te va a hacer amar al pecador, te va a hacer amar al que sufre, te va a hacer amar al hambriento. No va a ser algo
como que yo quiero mi crecimiento espiritual y voy a la iglesia que mejor predican, que mejor cantan y que se te paran los pelos. Y eso es el problema, que a veces alimentamos la carne y no alimentamos el espíritu. Lo segundo, que es algo que a mí me ocurrió, como les he contado, yo no aprendí del Señor en una iglesia, sino lo aprendí a través de la Biblia. Y lo que me llamó la atención a mí de la Biblia es el convencimiento, leyendo la Biblia, que yo soy hijo de Dios. Incluso cuando me contrataron para un hospital para estudiar el cerebro de personas que tenían bastantes problemas mentales, fui al hospital y la doctora que me estaba entrevistando y la que me había invitado a que participe eso, me preguntó, ¿de qué religión es usted? Y yo le dije, yo no soy de ninguna religión. Yo entendía a dónde iba ella esperaba que yo le dijera, yo soy bautista. Pero yo dije, yo no soy de una religión, yo tengo una relación con Dios. Y entonces ella sonrió y me dijo, ¿qué relación? Soy hijo de Dios. Ella me miró con una cara, ten en cuenta que estamos hablando de un hospital, cárcel psiquiátrico, ¿no? Tengo un paciente que le ha cortado la cabeza a su mamá, o sea, de este tipo de pacientes estamos hablando. Y estoy hablando con ella y ella reacciona rapidísimo al verme, carambas, que este día soy hijo de Dios, y me dice, dígame, ¿usted es doctor o paciente? Es su reacción. Nunca a nadie le habían dicho, se habían presentado, soy bautista, soy cristiano, soy metodista, soy todo, pero nunca se había presentado alguien ante ella, soy hijo de Dios. Lo que me dio la oportunidad de ir versículo por versículo para explicarle, mas a todos los que la recibieron y creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y le comencé a explicar lo que era hijo de Dios. ¿Y de dónde viene esa certeza? Muy buena pregunta, le dije. Porque cuando usted lee la Biblia, desarrolla esa certeza. Esa certeza no que usted es salvo, no que no va a ir al infierno, no, desarrolla esa certeza que usted es hijo de Dios. Qué tremenda certeza es la que le da la palabra de Dios. Y la Biblia dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es palabra que entre cristianos no se usa mucho. No has visto ni un cristiano que se presenta, mucho gusto, soy hijo de Dios, mucho gusto, soy hijo de Dios. Bueno, yo sí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, es un espíritu que te da libertad, no esclavitud. Y acuérdense que si uno sigue pecando, es esclavo del pecado. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo, y eso es lo que le decía que es la certeza, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si me pueden decir la segunda característica del cristiano, es que está segurísimo que es hijo de Dios. Y anda como hijo de Dios. Y habla con su padre como hijo de Dios. Y se comporta como hijo de Dios. Yo soy hijo de Santiago Johnson, mi padre. Mi padre era literato. Y si tú puedes decir que he heredado de mi padre, es leer. Por mi trabajo, yo trabajo en neurociencia, y en neurociencia me dedico al metaanálisis, a leer todo lo que produce el Alzheimer, a todas las cosas que están trabajando en el cerebro y todo, y soy uno de los pocos científicos que relaciona neurociencia con espiritualidad. Pero para lograr eso, he heredado los genes de mi padre, digamos. Mi padre era literato y tenía una biblioteca hermosa. Yo leo 6 horas al día, más o menos. No estoy tratando de echarme gloria o algo por el estilo. Me lo exige mi trabajo. Por eso es que la mayoría de personas que me llaman de otros países es para pedirme consejo sobre qué libro leer, sobre neurociencia. Porque ese es mi trabajo, leer, leer, leer. Y cómo llegué a ese punto, sabiendo que mi padre era literato y nos había puesto una biblioteca y nos había puesto el amor por la lectura, es que leí la Biblia en 3 meses. Y leí la Biblia
de pies, ¿cómo se llama? De pies a cabeza o algo por el estilo. Y la Biblia, como dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, era para mí viva y eficaz. Y la misma Biblia puso el convencimiento, y yo creo que es a través del Espíritu Santo, y lo vamos a aprender más adelante, el que puso en mi corazón que yo era hijo de Dios, que yo había pasado de tinieblas a luz, que había pasado de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Todo eso puso la Biblia en mi corazón. Y eso me dio libertad cuando escuché del Señor Jesucristo que decía, si conoces mi palabra, que es la que estaba leyendo, ¿no? Seréis mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Y yo le pregunté, ¿libre de qué? Y claro, me respondió con sus palabras, Señor, libre del pecado. Pero estamos en iglesia donde te enseñan que toda tu vida vas a ser pecador. Que no hay persona que se pueda librar del pecado. Pero entonces Jesús se equivocó. La verdad no se puede hacer libre del pecado. Pero me di cuenta que es cierto. Porque esa verdad te dice, eres hijo de Dios. Esa verdad te dice que Dios mora en ti. Que Dios, realmente el Espíritu Santo, está con nosotros y mora en nosotros. Y si te pones a pensar, cada vez que una persona hace pecado, se imagina o que está solo o se imagina que no hay nadie al lado suyo. Nadie va a ser adúltero al lado de su esposa y nadie va a ser adúltera al lado de su esposo. Ningún niño que he entrevistado, en todos los que he tratado, fuma marihuana delante de sus padres. Ahora ponte a pensar, si hay una persona delante tuyo, a menos que tú peques con esa persona, tú no vas a pecar. O sea, no vas a ser adúltero delante de tu esposa o algo por el estilo, pero es porque la ves. Imagínate tú que desarrollas esa conciencia de que Dios mora en ti. Nunca pecarías. Si vas a decir algo, dice, no puedes decir, Padre, tápate los ojos, voy a ver pornografía, pues. Padre, no aspires porque voy a fumar marihuana. Padre, no hagas nada. Pero si desarrollas esa conciencia y la presencia de Dios, es increíble cómo Dios mismo sabe que se presenta la tentación, pero conforme recibe la tentación, Él te da la salida. Dios quiera que me pueda entender, porque todo eso es el entendimiento del Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, muy importante, Él los guiará a toda verdad. A mí me gusta, como le he dicho, estudiar. He ido al seminario y he estudiado en el seminario. Era el más preguntón del seminario. A veces no le gustaba mucho las personas. En mi doctorado he sido el más preguntón de todos. En neurociencia preguntaba de todo, porque es interesante este campo y a mí me encanta, lo amo ese campo. Amo el cerebro, para mí es la mejor obra de Dios. Si uno pudiera entender el cerebro, Dios mío, no habría ni un ateo. Si pudieran darse cuenta de lo que es el cerebro realmente. Y dice bien claro que el Espíritu Santo os guía a toda verdad, y por eso siempre hablo con Él. Cuando yo tengo un paciente, yo le pregunto a Él sobre el paciente. Y le digo, Señor, tú has hecho su cerebro, dime realmente qué es posible. Por supuesto que esto es locura para los del mundo, porque no lo pueden entender. Lo dice 1 Corintios capítulo 2, lo dice para adelante. Dice, bien, todas estas cosas son locura para las personas. He hablado con científicos, he hablado con doctores, y dicho ese paso, tengo bastantes médicos que son mis pacientes. Y son personas que dirían no a eso por ciencia. Pero ya hasta algunos me dicen, oye, pregúntale a Dios qué pasa con esto. O pregúntale a Dios, ¿sabe Dios si Él es el que te hizo? ¿Sabrá Dios realmente lo que tiene? Y yo creo y he aprendido que Dios tiene la solución para cada cosa que usted menos se imagina. Si no, yo creo que usted lo cree. Porque la mayoría de personas que están acá, si les viene un caso de cáncer, va a pedir cadena de oración. Va a pedir que Dios intervenga de alguna manera u otra. Pero ¿qué tal si hablar con Dios constantemente para decir, Señor, ¿cómo puedo evitar el cáncer? Señor, ¿por qué no guías mi cuerpo o guías mi mente para yo no caer en este cáncer?
Eso lo hicimos con mi mamá. A los 70 años ella fue diagnosticada con cáncer. Y no solamente eso, ella no quería ni radiación ni nada por el estilo. Yo le dije, mamá, he conocido al doctor Lee, que tiene un programa que es con comida combatir el cáncer. Ya sé que no quiere radiación, ya sé que no quiere cirugía, pero tu cáncer linfático va a seguir creciendo. Entonces permíteme trabajar con esto del doctor Lee contigo, que es simplemente alimentación. Pero es una alimentación estricta, no es una alimentación que hoy día como y mañana no como. Y entonces comenzamos a trabajar con el método del doctor Lee. Mi mamá vivió hasta los 94 años y ¿sabes qué? Murió no por cáncer. El cáncer estaba totalmente en remisión. Dios quiera que me pueda entender, porque de donde saqué el doctor Lee todo, le pedí al Señor, dame dirección, y él me presentó al doctor Lee. El doctor Lee habló y le creí bastante porque habla sobre los vasos sanguíneos y es lo que alimenta realmente los tumores, y si comemos comidas que no producen más vasos sanguíneos, entonces yo sano. No le voy a explicar todo el método porque si no estaría toda la mañana acá. Pero es increíble cuando alguien tiene cáncer, cuando tiene algo, recomendar eso. Pero como me dijo una vez un médico, es una locura, es demasiado estricto. Mejor es operación, o mejor es radiación, o mejor es quimioterapia. Pero los tres, pues te deshacen el cuerpo, ¿no? Dios quiera que me pueda entender eso. Y le doy gracias a mi mamá, que era así. Y dicho ese paso, hoy día es su cumpleaños. O sea, está en el cielo, ¿no? Está en el cielo. Pero hoy día sería su cumpleaños. Y para mí es algo increíble. Y es cumpleaños también de Oscar, ¿no? O sea, nacieron el mismo día, no, un más joven Oscar. Ahora, para mí es importante cuando dice que el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es una comunicación por la cual nosotros podemos entender a Dios. Lea 1 Corintios capítulo 2, los primeros versículos, y va a entender que ahí se dice que tenemos la mente de Cristo y cómo podemos conocer de Dios y de las cosas de Dios. Por eso es lo importante, que usted no conozca esta iglesia, ni la dirección de esta iglesia, ni se venga a sentar acá de domingo en domingo. Lo importante es que usted conozca a Dios y sea simplemente una persona que reconoce que Dios mora en él, o mora en usted, que el Espíritu Santo mora en usted, y reconoce todas las cosas que hace el Espíritu Santo, como darme la respuesta y guiarme a toda verdad, en todo el aspecto de mi vida, porque creemos que esto es religión, por eso no queremos religión y ciencia. Yo quiero que es en todos los aspectos de mi vida. Yo le pregunto al Señor qué carro debo comprar. Yo le pregunto al Señor si debo invertir en una casa o no debo invertir en una casa. Ya me lo han dicho que estoy loco. Ya me han dicho, pero ¿sabes qué? Él sabe mucho más de lo que yo sé. E incluso las circunstancias Él las maneja. Y Él habla bien claro. Si usted no cree en las circunstancias que Él las maneja, lea por favor Deuteronomio capítulo 8, donde habla del pueblo de Israel y cuándo es que el pueblo de Israel cae y cuándo el pueblo de Israel va a estar en guerra. Léalo bien, y es cuando sabe o cree que Dios ya no trabaja en ellos y que ellos son los que producen el dinero y ellos son los que compran las cosas y ellos son los que hacen las cosas. Por eso yo trabajo duro con estas manos y todo. No, Dios te ha dado incluso la fuerza, el aire para poder respirar, para que tú produzcas eso. Y Dios quiere estar en todas las partes de tu vida y guiarte en la verdad en todas las partes de tu vida. Ahora, en cuanto a la Biblia, ¿cómo estudio la Biblia? ¿Cómo usted aprendió la Biblia? Leyendo la Biblia. Y tenía la seguridad de algo, que ese Espíritu Santo que mora en ti porque cree las cosas, la Biblia, como dice, eres sellado del Espíritu Santo, el mismo Espíritu te enseña la palabra de Dios. Porque toda palabra de Dios es inspirada por Dios, o sea, por el Espíritu, en la palabra de Dios. Y no hay mejor maestro de aquel que te puede enseñar que el que ha escrito la palabra de Dios. ¿Y quién ha escrito la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Entonces Él te la puede explicar. Y dice así, os he escrito esto sobre lo que os engañan,
pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tienes idea cuántas veces pregunté eso en el seminario. Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, ni yo. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. En Juan capítulo 14, el verso 26, Él dice, mas el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El mejor remedio para el Alzheimer. Os recordará. La verdad, entendiendo neurociencia y entendiendo cómo trabaja la memoria, yo sé que la memoria trabaja por encoding y decoding. En el hipocampus, que es el centro de la memoria, yo tengo que meter algo y decir algo. Cuando yo meto algo y digo algo, entonces queda en mi memoria. Por decir la clase hoy día, si usted la puede apuntar, o más tarde ir a Facebook y ver todos los versículos que mi esposa va a poner. Si usted ve eso y se lo cuenta a otro, quedó en su corazón. Pero digamos que usted escuchó hoy día, no, así eso no creo, eso sí, y se va, nunca más sabrá de esta clase. Es igual cuando lee la Biblia. Leer la Biblia es el secreto, es leerla y decírsela a alguien. Porque si usted no se la dice a nadie, entonces usted nunca va a memorizar la Biblia. Y va a decir eso, no es mi cabeza, yo no tengo buena memoria. No, usted sabe su teléfono porque lo dice. Cambie de número y va a ver que se olvida del número anterior. Es más, se ha hecho un estudio que las chicas muy bellas recuerdan más su teléfono que las chicas que no son tan bellas. ¿Por qué? Porque las chicas bellas le preguntan el teléfono y a las chicas no muy bellas no le preguntan el teléfono. Tal vez no le guste esa comparación, pero es un estudio. ¿Y es por qué? Porque es la repetición y repetición, es constante. Yo leo la palabra de Dios y le enseño a ustedes, quedó en mi corazón. Por eso el Señor bien claro le dijo, la manera de formar la nación de Israel era, vas a tener comunión conmigo y vas a memorizar la palabra, vas a guardarla en tu corazón. Pero ¿cómo va? La guardo en mi corazón. ¿Y cómo se guarda en mi corazón? Diciéndosela a tu hijo. Se la dirás a tu hijo al levantarte en el camino, al acostarte. En toda situación le dirás la palabra de Dios. Al decir la palabra de Dios, se quedará en tu cabeza. Es más, no se escribió casi ningún libro. Era muy difícil tener realmente los papiros y todas esas cosas. Y es más, si usted visita Qumran es un sitio que queda por el Mar Muerto, donde las personas escribían la palabra de Dios, la pasaban en escrito de su cabeza. ¿Y por qué? Porque la repetían. Nosotros nos hubiéramos quedado ya. Imagínate, para Biblia, agarro Google. Agarro todo y no necesito realmente memorizar la palabra de Dios. Pero te digo con toda honestidad, si tú tomas esta lección y se la enseñas a otro, se quedará en tu corazón para siempre. Es encoding y decoding en neurociencia. Ahora, dice bien claro, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo. Entonces hay que aprender del Espíritu Santo. Porque yo necesito recordar los versículos. Necesito recordar su palabra. ¿Y quién me la hace recordar? Realmente el Espíritu Santo. Ahora, quiere decir que ya cuando recibo al Señor soy una persona muy fuerte y nunca tengo ataques ni nada por eso. No. Vas a tener ataques. Vas a enfermarte. Casi me muero en el 2017. Va a pasar cosas, pero va a haber alguien dentro tuyo que puede renovar tu cuerpo, como lo hemos leído en Romanos 8:11. El Espíritu Santo que mora en ustedes renovará su propio cuerpo. Y no solamente eso, Él es Dios y va a interceder por ti de una manera increíble. Cada vez que yo veo una niña enferma, cada vez que veo un niño enfermo, cada vez que veo un paciente, le digo, Señor, yo no tengo las palabras, pero tú sí tienes las palabras para interceder por él. La Biblia dice así, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene,
No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios pide. Dios quiera que pueda descansar en esta verdad. Cuando usted está, que siente que las cosas no van bien y que nada está saliendo, el mismo Espíritu Santo está intercediendo por ti en ese momento. Está hablando con el Padre. Qué difícil, porque ellos son unos mismos, entender como Jesús lo mismo que el Espíritu, y el Espíritu lo mismo que Dios, y Dios lo mismo que el Espíritu, y Dios. Difícil, pero la Biblia lo menciona y te da un entendimiento increíble. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y lo último, con esto termino. No solamente es el Espíritu Santo lo que hace eso, sino el Espíritu Santo hace una persona que va a dar testimonio. Y dice, y recibiréis poder y me seréis testigos. Testigos uno cree que es hablar de Jesús. No, testigo es lo que Jesús puede hacer en ti. Que eres hechura nueva, que eres criatura nueva. Cuando Dios hace algo en ti, todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Cuando ves una persona andando y una persona que ha creído que sale y luz del mundo, ese es el trabajo de Dios. Y eso es lo que pide, no una persona que asista a la iglesia, no una persona que levante las manos, no una persona que canta, no, es una persona que ¿dónde va? Si va a Publix, y como estoy en Hialeah, si va a Presidente, si va a cualquier sitio, hay algo en esa persona que los demás ven. Hay algo que es una herramienta de Dios, porque hablará a personas realmente que están en necesidad. Y ni siquiera la persona ha dicho una palabra que esté en necesidad. Dirá palabras, porque dice, ni se preocupa de qué hablar en esos momentos, porque el mismo Espíritu Santo hablará, le dará lo que debe hablar en ese momento. Dios hace algo increíble, pero ¿cómo hace eso el Espíritu Santo? Agarra a un hombre, y Dios quiera que me pueda entender esa última parte, agarra a un hombre y le da su fruto. Se le llama el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, yo lo he dividido en tres para poder aprender mejor. Es en una parte que los demás ven, está pasando en ti, pero los demás ven. La primera cosa que ven en ti es amor. Amor que es incondicional. Tú puedes estar en contra mía, tú no puedes querer que yo te atienda, como pasa mucho en el hospital, hasta me insultan los pacientes, pero eso no quita mi amor incondicional. No solamente veo a los pacientes que quieren conmigo, o veo a los pacientes que están bien y están siguiendo las prescripciones que le he dado. No, veo a todas las personas. ¿Pero a qué se debe eso? Porque tengo colegas, tengo médicos, tengo doctores que apenas el paciente se le pone bravo, lo saca, simplemente, no está más. Pero el secreto de continuar con ese paciente es amor. Amor incondicional. Cuando amas a las personas aunque piensan en contra de ti. Cuando eres creyente y amas al homosexual. Porque crees tú muchas veces como creyente que por no amar ellos van a cambiar. O por amar ellos van a acentuar su conducta. No, el amor va mucho más grande. Es mucho más alto que todo eso. Y eso solamente te lo puede dar el Espíritu Santo. Y la esperanza no avergüenza. Mas el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo, Romanos 5:5. La segunda es unas fuerzas increíbles. Tienes, pero años de años. Cuando tenía 50 años escribí el libro, programa bíblico contra el envejecimiento. Y una doctora en el Mercy Hospital me felicitó por el libro y le dijo que era muy informativo y muy lindo el libro, pero era programa bíblico contra el envejecimiento, porque Moisés vivió 120 años y tenía vigor. Algo de enseñar la Biblia sobre vigor. Y lo escribí y le dije, mire, a los 50 años es fácil escribir un libro. Y de envejecimiento, y que estoy fuerte, y que todo. 50 años son 50 años, eres un bebé. Voy a regresar a los 70. Regresé a los 70 al Mercy Hospital y hablé sobre eso. Y digo, ahora permítanme regresar a los 90, para ver si es cierto
que la Biblia tiene un programa bíblico contra el envejecimiento. Dios quiera que me pueda entender, Dios es el que cuida de cada célula tuya. Dios ha diseñado cada cosa que tú haces. Hace poco le dieron un premio Nobel a un japonés. El japonés descubrió algo que está por años ahí y que ayudó, dicho ese paso, a mi mamá. Se trata de que cuando el cuerpo deja de comer, el mismo cuerpo come todas las inmundicias que tiene el cuerpo, como artritis, como dolores, como la abundancia de colesterol. Todo se lo comen las mismas células. Y por eso hay que tener en cuenta que a veces cuando estamos comiendo demasiado, no permitimos que nuestro cuerpo se limpie. Y por eso a este hombre le dieron el premio Nobel por autofagia. Autofagia, ¿qué significa? Que el mismo cuerpo se come a sí mismo. Pero no se come a sí mismo, sino que come todas las suciedades que hay. Y cuando tú tienes artritis o tienes lupus o tienes todo, esas suciedades que se han acumulado, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué hace predicando eso? Pero es bien importante entender todo lo que Dios hace. Esas suciedades que se han acumulado, el sistema inmunológico cree que nos están atacando. Pero es una suciedad. ¿Suciedad de dónde? De tanto que como. Y entonces esa suciedad hace que no puedan mover mis articulaciones porque las células T están atacando a las articulaciones creyendo que son una enfermedad y no sabiendo que son la basura que nosotros hemos ido acumulando por tanta comida. Este hombre descubrió, si nosotros dejamos de comer 12, 16 o 17 horas, ¿no? El cuerpo se renueva completamente. Y ahora se trata a muchas personas con artritis, que dice el paso, yo tenía artritis, pero ahora no tengo nada. Y es simplemente dejando de comer un periodo de tiempo. Todo eso lo creó Dios. Dios ha creado cómo mantener este cuerpo. Es como siempre he explicado, como arquitecto podemos explicar algo. Cuando tú diseñas algo, no solamente es que habite en el edificio, sino cómo se mantiene el edificio. Yo pienso, Dios como nuestro arquitecto, como nuestro diseñador, también hizo cosas que podían mantenernos a nosotros. Por eso es que creo, y escribo en el libro ese, que Moisés murió a los 120 años, porque el Señor dijo, hasta los 120 años vivirá el hombre. Y hasta ahora sabemos, hemos descubierto científicamente, que el hombre puede vivir hasta 120 años. O sea, hasta 120 años murió, pero murió lleno de vigor. Bien importante lo que hizo con el maná y explicar todo eso. Pero a este japonés le han dado el premio Nobel por descubrir simplemente cómo Dios realmente trabaja en nuestro cuerpo y hace que nuestro cuerpo funcione. Y eso es bien importante. Las fuerzas, viene y dice, el que espera en el Señor renovará nuevas fuerzas. Es la segunda cosa que te va a dar el Señor. No solamente amor incondicional. Y cuando trabajas en un hospital psiquiátrico necesitas eso, fuerzas. La mayoría está tremendamente abatido, con depresión, sufren de ansiedad, los mismos médicos. Y al final terminan como ellos mismos medicándose. Pero Dios te puede dar eso que se llamamos gozo. Y escúchame, gozo está relacionado a fortaleza. Porque por eso la Biblia dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. El que espera en el Señor, el que se goza en el Señor, renovará nueva fuerza. La otra cosa que te da es paz. Son tres cosas que las demás personas van a ver. No es una persona que está agitada, que está gritando y que después de predicar, aleluya, aleluya, pero va a su casa y a cada uno la suya. No, es una persona que siempre está en paz. Que siempre está en paz y esa paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios lo da. Esas tres cosas la velan en las personas. Hay tres cosas que te hace actuar a las otras personas y ser bendición para otras personas, y esto es del Espíritu Santo. Este es el hombre que vemos en el Espíritu Santo. Las segundas tres cosas que hace el Señor, lo primero es paciencia. Yo no sé si a ti te ha tocado un drogadicto en la familia o un adicto en la familia. No sé si te ha tocado una persona que hace la vida imposible ahí en tu barrio o en tu escuela o algo así. Tú con esas personas, para hablar del Señor, necesitas paciencia.
Paciencia, en inglés me gusta el nombre, es long suffering, o sea, que sufres largamente hasta que la persona llega a lograrlo. Y para esto tienes que tener una segunda cosa, se llama benignidad. Benignidad es el deseo interno grande de que la persona mejore o que la persona tenga lo mejor. Siempre deseo lo mejor. No es que veo a una persona en un carro, ¿cuánto habrá robado para tener ese carro? O algo por el estilo, no. Sino me alegro de la bendición que tiene la otra persona. Y eso se llama benignidad. Cuando quiero a los demás que tengan todo. Y la otra es bondad. ¿Cuál es bondad? Yo quiero que comas. Bondad es meterme la mano al bolsillo, darte $20 para que comas, porque no tienes comida. Bondad es la acción de la benignidad y eso es también un fruto del Espíritu Santo. Dios quiera que me pueda entender, porque sin los tres últimos no veremos nunca a Dios. Y los tres últimos son muy importantes. Primero es fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, si no lees la palabra de Dios, no hablemos de fe, porque no la debes tener. Debes haber creado lo que te han enseñado una denominación, o que te han enseñado una iglesia, pero no has aprendido lo que Dios enseña. Porque la lectura de la Biblia es muy importante. Y la fe es aquella certeza que lo que se lee en la Biblia y las promesas de Dios son una realidad. Y la Biblia dice bien claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es el conocimiento de todo lo que Dios ha hecho y se obtiene solamente, como dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No viene por sermones, ni viene por este sermón, al contrario, usted se olvidará de este sermón dentro de 5 minutos. Pero sí viene por la palabra de Dios, si Dios quiera que le quede eso. La segunda cosa es mansedumbre. Sabes que ha salido una ola de personas que se autotitulan apóstoles o obispos y todo. Hace poco el primo de Marisol, Miguelito, que lo amo mucho, que acaba de vencer el cáncer, ¿no? O sea, tanto me mandó una foto donde dice el carro del pastor, el carro del copastor, el carro del líder, ¿no? Unos carros Maserati, unos carros increíbles, y al final sale el que diezma y está en ómnibus yendo a la iglesia así colgado todo. O sea, esa es la noción que tienen realmente. Y muchos se suben que son el siervo de Dios y que necesitan aviones y necesitan el otro y que son siervos y ven a recibir tu milagro. Mire, la religión es un buen negocio. Consíguete un montón de personas que vengan todos los domingos y den $20. Es un buen negocio. Y por eso se ponen títulos para que usted le tenga miedo. Pero la Biblia nos enseña algo. Que Jesucristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios y se hizo hombre. Y siendo hombre fue obediente hasta muerte de cruz y se humilló hasta la muerte de cruz. En el capítulo que han tomado en esta clase, lo que nos enseña el gran mensaje de Juan capítulo 13 es lavar los pies, es ser humilde, y por eso solamente lo da el Espíritu Santo y se llama mansedumbre. No hacerte promoción, no tratar de poner en todas partes hoy día reunión, hoy día tal cosa, vean mi canal por favor, no, nada, no hablas, solamente esperas que Dios te llame y Dios te guíe. Y eso se llama mansedumbre. La mansedumbre es un acto de fe increíble donde no depende nada de ti, sino depende todo de Dios. Y lo último, hermano, que hace el Espíritu Santo con esta persona, ya hemos visto, es amor, ya hemos visto que es gozo, que es paz, que es paciencia, benignidad, bondad. Hemos visto realmente que es fe, es mansedumbre. Y si hubiera esto y le enseñaran a los cristianos esto, los hospitales tendrían que cerrar las puertas. Ya no habría hospitales. ¿Sabe por qué? Se llama templanza. Dominio propio. Diabetes, falta de templanza. Dominio propio y sano a cualquiera diabetes. Dominio propio y sano todas las adicciones. Dominio propio
y veo hogares felices. Templanza es dominio propio. Y eso también solamente lo da Dios. Trate de leer libros de disciplina. Va a quebrar. Va a quebrar. Le puedo decir todas las cosas necesarias para disciplina. Hoy día en la mañana yo estoy estudiando el cerebro de Elon Musk. ¿Cómo piensa? Yo hoy día en la mañana me enteré algo de Elon Musk, leyendo y estudiando sobre su cerebro. Él se jacta que él puede memorizar todo y tiene una sabiduría que sobrepasa todo conocimiento, pues, ¿no? Y él dice, ¿a qué se debe su sabiduría? ¿Sabes a qué se debe? A leer. A leer, a la disciplina de leer. Él lee mucho. Incluso él ganó para sacar un doctorado en Stanford y él dijo, no, es muy bajo el nivel de Stanford para mí. Pero era cierto, es como ahora. Todos los jóvenes ya no quieren estudiar en la universidad, ni quieren seguir realmente. ¿Por qué? Porque el profesor Google sabe más que el profesor que le va a enseñar en la universidad. Ellos pueden averiguar todo inmediatamente. Y lamentablemente que un profesor pueda competir contra Google, los loros. No lo puede. Google sabe todo. ¿No? Es como la vez pasada le pregunté al que me casó, al misionero que me casó, lo fui a visitar. Él tiene 91 años ahora. Y le preguntó, ¿qué haces para conservarte tan bien? Y él dijo, bueno, todo se lo consulta a Google. O sea, es increíble, 91 años y ya sabe de Google y de todo. Es increíble lo que hace Google. Bueno, lo que trataba de decir de Elon Musk, él sigue un estudio que se le llama el árbol sistemático. Él comienza a leer las cosas que son verdaderas, hasta lo puedes aplicar en la Biblia, después las ramas y después las hojas. La mayoría de nosotros vamos por las hojas y nunca llegamos al tronco. Y tú tienes que llegar al tronco para memorizar, para saber. El tronco, en este caso, sería lo que Dios usa para que usted sea un siervo de Dios, para que usted sea un hijo de Dios. Y se lo dije bien claro, lo primero es el Espíritu Santo. Lo segundo es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y lo tercero es la iglesia, que donde todos juntos llegamos a la estatura, a la plenitud de Cristo. Dios quiera que haya podido entender hoy día y pueda guardar este estudio y dárselo a otro, porque lo importante de aprender algo siempre es pasárselo a otro. Y si se lo pasa a otro, ¿qué va a pasar? Para ver si aprendió. Lo va a memorizar, porque necesita entrar y salir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros y todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Te pido por todas las personas que están aquí presentes y las que nos están escuchando en Facebook. Señor, bendícelos, llénalos de tu gracia, dale este entendimiento y que tengan esa vida que tú viniste a prometer, esa vida en abundancia. Entonces, esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. A los hermanos de la iglesia nomás les quería decir algo. Siempre celebramos, es que no está Consuelo, no está Esther, pero todos los años celebramos en esta fecha, en este domingo, celebrábamos dos cosas. El cumplimiento, o sea, del aniversario de la iglesia.